Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fake Republic. Esto es un podcast, una nueva iniciativa de gente joven buscando llevar un poco de información más allá de la que vemos normalmente en los medios de comunicación de la República Dominicana, internándonos en la intríngulis de lo que está sucediendo en realidad en la República Dominicana y también en otras partes del mundo, visto desde un punto de vista un poco más crítico. Estoy acompañado de dos grandes profesionales, dos grandes personas que tienen también mucho que decir y mucho que dar y aportar sobre todo a nuestra sociedad. Inicio con las damas. Olga Almanzar nos acompaña. Olga, ¿qué tal? Michael, a la audiencia, ¿cómo están todos? Aquí en un nuevo proyecto, seguro de que vamos a ofrecer una información que es interesante y sobre todo un punto de vista completamente distinto, alejándonos quizás un poquito de los análisis de los temas tradicionales que abundan mucho en República Dominicana. Sí, hay una persona que nos acompaña también aquí que yo nunca he podido pagarle. Siempre que trabajo con él es por ayuda porque no hay forma de pagarle. Un gran profesional, maestro también. Luis Batista, gracias por estar con nosotros y acudir a este llamado. Mi más sentido pésame por lo de maestro. Gracias. Un placer nueva vez compartir contigo, Michael, Olga, que hemos participado de proyectos anteriores y este me genera especial ilusión por dónde vamos. Vamos a compartir ideas, vamos a cuestionarnos las cosas que se ven por encimita, pero que obviamente sabemos que tienen un fondo importante. Así que me hace mucha ilusión y agradezco la invitación. No, es un placer que estés aquí porque sé que tenemos mucho que conversar. Coincidimos en muchos puntos y la idea es esa. Desde nuestro punto de vista, pues aclarar muchísimas cosas y dar nuestra perspectiva también. O sea que la disidente que hizo yo. No, también. Mira, como este es nuestro primer episodio, nuestro primer programa, yo quisiera poner un ejemplo y que a partir de ahí, pues que desarrollemos otras cosas. Yo conocí una persona hace unos días, vino a República Dominicana, estadounidense, judío, vino aquí con toda la ilusión del mundo de conocer República Dominicana, no solo lugares turísticos, sino un poco más de historia, lee muchísimo, una persona muy culta, y cuando vino aquí se decepcionó de tantas cosas, no por la calidez del dominicano que sabemos que tenemos, no por las playas que sabemos que son hermosas, no por la historia que sabemos que es muy rica. Él dice, el dominicano tiene tantas cosas y no aprecia lo que tiene y no defiende lo que tiene, que muchos de los problemas que tiene la sociedad, los problemas que vive el dominicano día a día, es precisamente por el dominicano no defender constantemente lo que le corresponde. Y mientras nosotros estamos viendo en medios de comunicación que vino Marco Rubio, que la crisis haitiana, que esto, que lo otro, hay tantas cosas que en la sociedad dominicana se necesitan reformular, reconstruir, sobre todo el pensamiento de deja eso así. Y de algo nos vamos a morir. Y hay que seguir haciendo las cosas como lo estamos haciendo, exactamente, y dejemos eso así, porque tú no vas a cambiar nada. Entonces, la sociedad que tenemos, que no se trata de que es una sociedad pobre, porque económicamente no la somos, no somos una sociedad pobre, simplemente los recursos están yendo a otros lugares donde no deben. Pero quiero dejarles esto aquí, este primer análisis, como para ver qué piensan ustedes de esa percepción que tiene esa persona. Mira, nuestro tema de hoy, y voy a conectar con eso que dice Michael en este momento. ¿Cómo te digo? ¿Michael o Michael? Como tú quieras. Como tú quieras. Como dice Michael, el tema de hoy fue lo que es la manipulación de la información. Uh-huh. Y yo creo que precisamente se conecta un poco con el ejemplo que ponía sobre este extranjero, porque con mucha frecuencia en el tema turístico es natural que se venda siempre lo más lo mejor, lo positivo de cualquier país. Eso es una estrategia básica de aquel que quiere vender un servicio. Yo creo que eso es completamente normal. ¿De dónde viene la ruptura entre la percepción que se genera a través de una campaña a lo que la gente percibe cuando llega aquí? ¿A qué se debe esa ruptura? En muchas ocasiones, tú mencionabas que el dominicano no defiende, como decía él, el dominicano no defiende, pero yo ahí estoy totalmente en contra. Yo creo que no se trata de no defender, sí creo que se trata de un conformismo en el sentido de que Maslow, tú sabes, Luis, y tú también, Michael, sobre el tema de la pirámide de Maslow.
Si una persona en esa pirámide se establece, la vamos a estar presentando en pantalla, establece que lo básico de un ser humano está primero en su escala de prioridades porque constituye lo que es la base de la sobrevivencia. Entonces, si tú revisas las estadísticas, el instinto de sobrevivir, si tú hay temas básicos que no están cubiertos en la sociedad como la nuestra, como es la educación, como es el tema, por ejemplo, en el caso de techo, la vivienda, comida. O sea, cuando una persona vive en modo sobrevivencia, tú no le puedes permitir, no le puedes pedir que piense en temas trascendentes. Y yo creo que ahí hay un poquito de explicación en el tema de cómo el dominicano asume su realidad. Mucha gente, nosotros en los medios de comunicación tenemos un sesgo y pensamos que la forma en que nosotros percibimos la sociedad viene dada de ese circulito, de esa burbujita de lo que pasa en los medios de comunicación. Cuando tú hablas con la gente de a pie, el 80% de la gente no sabe si Yailin tiene otro novio o si una plataforma muy famosa que por ahí que se dieron unas galletas o se entraron La gente no está en eso. La gente está en pensar cómo en un país con un salario deprimente, con servicios públicos que no funcionan como la salud, como la educación, que cuando esa persona tiene un problema no puede depender de lo que le es conferido como un derecho, como es la salud, la educación, la vivienda, la alimentación, tiene que valérsela por sí mismo. Para la mayoría de los dominicanos todavía la discusión está en lo básico y por tanto esos temas trascendentes, política y pelota, ¿ya? Sí, pan y circo. Sí, exacto. Entonces yo creo que eso sería un aspecto del tema, pero que en realidad es mucho más complejo que eso, son muchas variables. Me llama la atención el caso que traes, Michael, porque hace un tiempo yo consumo mucho a un divulgador, historiador, periodista español, específicamente de Madrid, Fernando Díaz Villanueva. Él en uno de sus programas, él tiene varios programas, en uno de ellos, La Contrahistoria, que dedica específicamente a cuestiones históricas, hizo un episodio sobre la era de Trujillo, acompañada de una dominicana que vive allá, que lo apoyaba con detalles finos que obviamente él por su condición de español ignora. Y me llamaba la atención cómo él describía la República Dominicana actual, y lo conecto con la impresión de este señor de origen judío, porque dista mucho de cómo nos ven los extranjeros, a cómo nos vemos y nos percibimos nosotros dominicanos. Él decía que, obviamente, todas las sociedades, todas las naciones tienen problemas. Cada una tiene sus problemas diferentes. Pero que, y de cierta manera tiene razón, eso me llamó la atención. Si tú miras los indicadores macroeconómicos, hablan muy positivamente de la República Dominicana. Sobre todo en la región. Tenemos 50 años creciendo. Exacto. Entonces, es la distinción que hacemos siempre entre crecimiento económico y desarrollo. Y equidad. Porque se supone que el fin último del crecimiento económico, idealmente, debería ser el desarrollo de la sociedad. Se supone. De todos los estratos sociales o de tantos como sea posible. Mas ese no es necesariamente el caso. Entonces, es una cuestión interesante precisamente por eso. Y yo agregaría, además de lo que mencionaste, el conformismo, la cuestión del desgaste. Es como que tuvimos un proyecto político, 16 años, del Partido de la Liberación Dominicana. Llega el Partido Revolucionario Moderno, que recientemente cumplió una década, la promesa del cambio. Ese es el discurso. Y yo escuchaba hace un par de días un análisis que hablaba de que en este segundo, por ejemplo, en este segundo periodo, ya no vale la carta de el fue gobierno que el gobierno anterior. Ya. El gobierno anterior eras tú. Ya, exacto. Ya ahora hay un proceso de desgaste y en ese sentido un proceso de menos paciencia con las autoridades actuales. Y de cierta manera, todo hay que decirlo, es difícil reconocer grandes diferencias de el proceso actual de esta administración con las razones por las que el pueblo dominicano o la población que votó en aquel momento votó masivamente en contra de. Sí, exactamente. Votó en contra de en vez de una cuestión de desgaste. Exacto. Pero
a nosotros nos viven tomando el pelo constantemente. Se viven burlando de nosotros. Y eso que mencionaba Olga es lo más básico. Nuestro sistema educativo se ha degradado constantemente. Tú lo sabes, fuiste maestro, te hartaste de ser maestro porque viste... Mira, yo estuve en las aulas también. Yo fui a una universidad a dar clases. Yo tenía 7 estudiantes. Era una clase prácticamente personalizada. Ahí nadie quería aprender. Simplemente quería una nota para salir de la materia y seguir en su carrera. Eso era lo que le interesaba. Entonces, eso pasa en las aulas. Nos enseñan a tener buenas notas, a ser el sobresaliente. Pero no nos enseñan a pensar, no nos enseñan a criticar, no nos enseñan a ver qué es lo que está mal dentro de esto. Y cuando tú tienes los problemas de comida, de techo, del transporte, de que el dinero no te alcanza, cuando el 80% de la población gana menos de 40 mil pesos y una canasta básica en 50. Entonces, ahí tú tienes un tema de que, ok, no es que no queremos, es que tal vez no podemos porque tenemos otras prioridades. Pero los políticos que nos han gobernado durante toda la vida nos han puesto primero a mendigar las cosas que nos corresponden y en cierta forma debemos hacerlo. No mendigar, pero sí reclamar. Pero hay una ilusión detrás de todo eso. Tú estableces que los políticos nos han puesto a mendigar, pero se supone que nosotros vivimos en una democracia. Yo creo que el hecho de que el dominicano promedio no entienda ni siquiera básicamente la definición de una democracia. Conceptos básicos de ciudadanía, democracia. Yo creo que es parte y parte. El sistema está corrompido. Como tú bien establecías, y eso lo dicen organismos internacionales, sin duda, la República Dominicana tiene décadas que está creciendo. Sin embargo, ese crecimiento económico no se puede visualizar como una cifra, porque cuando tú vas a la realidad te das cuenta de que ese crecimiento no se ha vuelto equidad social. Y tenemos el caso de el dominicano de a pie no lo siente. No lo siente, pero por 2 factores básicos, que es primero, para mí, el tamaño del Estado en un país con básicamente 11 millones de personas. El 40% está en el Estado trabajando. Una economía creciendo por décadas, como dices bien, Olga, en la que, sin embargo, hay más del 50% de ese espectro económico en la informalidad. No, eso es otra cosa. También el sector informal eso es gravísimo. Representa el 98% del tejido económico del país. Eso te habla a ti de que muchos profesionales que lo hemos conocido haciendo Uber, tienen maestrías, tienen estudios superiores y prefieren hacer Uber o hacer un puesto de empanada en una esquina. Por lo que tú mencionabas antes, aquí hay un tema que yo no lo entiendo. Es un escándalo el tema de los salarios. No solo el al tema... profesional... Mira, yo quiero que nuestro primer invitado sea un economista que conocí haciendo Uber, precisamente. Oye, sí, un economista haciendo Uber que me dijo, nuestro salario real es del año 1992. Señores, nosotros somos... 92. Detrás, sí, y es una realidad. ¿Todavía nacido? ¿Cuándo? Sí, un año. Bueno. Nosotros somos detrás, adivinen de quién. Adivinen cuáles son los 2 países con economías más colapsadas en la actualidad. ¿Colapsadas? Economías colapsadas. Dime. Con inflación por encima de lo normal. Bueno, Argentina se está recuperando de una y Venezuela. Exactamente, Argentina, Premier League y Venezuela. Venezuela y Argentina son los únicos 2 países que están por encima de República Dominicana en el salario más bajo en América Latina. Wow. El Estado Dominicano es uno de los estados que es más costoso en América Latina. Si tú revisas los países, por ejemplo, como Argentina, que tiene 47 millones de habitantes, el sector público, el Estado en Argentina, alcanza 1.6 millones de personas. Porcentualmente, en relación a sus habitantes, eso es muy mínimo. Sin embargo, en República Dominicana, con 11 millones, el Estado son 750,000 en la actualidad. Y esos son los que son fijos. Sin hablar los que son por contratos y los que ustedes saben que funcionan por nominillas externas. La parte clientelar. ¿Cómo es posible que nosotros en República Dominicana quizás le pidamos a una persona de escasos recursos que tiene que levantarse a las 6 o 5 de la mañana a poner un puesto de empanada para ganarse la vida, que esté pensando en temas trascendentes? O sea, yo creo que es un círculo vicioso en donde los políticos... Vicioso y viciado. Donde el sector empoderado de la economía dominicana, empresarios, políticos y demás, entienden que no es rentable
invertir en nada que haga que las personas despierten. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con el tema que empleamos en esta tarde, que es la manipulación de la información. Exactamente. Tú mencionaste lo de lo que se vende de Dominicana en el exterior. Pero no se trata de eso. Se trata de que, o sea, no me refería solo a manipular la información de que, mira, esto es genial, no tenemos nada malo, todo está perfecto. Es que lo que vemos no es la realidad, no es lo que nosotros necesitamos como información. Cuando tú y yo estábamos en las aulas que nos decían, el periodismo es buscar informaciones que le sirva a la sociedad para tomar decisiones inteligentes. Pero ¿y qué de eso nos sirve para tomar decisiones? ¿Qué pasa si el periodismo es también la prostituta más cara que tiene el poder? Y más allá de la manipulación, yo diría que la información se manipula, se esconde, se tergiversa, se hace de todo con la información para que no llegue para que no llegue como debe llegar. Es como el telefonito nos ponían a jugar desde chiquitos, que la información le llegaba a uno de una forma, después se distorsionaba otra vez. Y creo que pasa muchísimo, como decía antes de la pausa, no es simplemente lo que nosotros vendemos como que es lo mejor del país, etcétera, etcétera. Es que si una persona viene aquí y en una visita de par de días detecta que el dominicano no tiene mucho interés en cosas que le afectan en el día a día, precisamente porque tiene esa necesidad de cosas básicas por resolver todavía, yo creo que, como dices, es un círculo vicioso, pero debemos pensar un poquito más allá. Y hay plataformas ahora con esta democratización de la información que han permitido y le han llevado informaciones al dominicano que van más allá de lo que vemos en los medios tradicionales. Yo no creo en la democratización de la información. Yo creo en que el oro y el petróleo no es lo más caro de la sociedad actual. Yo creo que la información es lo más caro de la sociedad, lo más valioso, no más caro. La infocracia que dice Wu Shulhan. Señores, yo le pongo un caso como el que explotó en 2016, que lo hemos hablado tú y yo en ocasiones, de Cambridge Analytica. No sé si han tenido la oportunidad de ver ese documental, lo recomiendo mucho. Y básicamente, a grandes rasgos, esta empresa una empresa que se dedicaba a la recopilación de la Big Data, tuvo acceso a conseguir información de perfiles altamente detallados de más de 85 millones de usuarios de Facebook, y con esa información, en donde sacaban un perfil psicológico de la data que tú mismo emitías en tus redes sociales, podían hacer un perfil psicológico a tal grado que podían saber, con un mensaje debidamente programado y personalizado para ti, cómo influir en tus decisiones. Estamos hablando de manipulación de lo que es ingeniería social. Y yo creo que eso es uno de los elementos que la gente con mucha frecuencia no toca. Por ejemplo, puedo hablar de este país. Ustedes saben, yo me he desempeñado durante muchos años como productora, y uno puede ver en ese tejido que hay detrás de la información que siempre hay una especie de motivación oculta, y ni tan oculta en muchas ocasiones. Agendas. Hay agendas. Y yo creo que lo más peligroso de eso son los niveles de información que existen. Y la gente tiene que saber diferenciar entre realidad e información. Antes, la información se constituía de los hechos que formaban la realidad, que era interpretada por ti dependiendo de todo tu sesgo y de toda tu formación. Ahora, no necesariamente algo que es información corresponde a la realidad. Yo me voy, por ejemplo, al caso de lo que está pasando con USAID, por ejemplo, o de lo que pasó recientemente tras las elecciones en Venezuela y de la toma de posesión de Maduro. Hubo un momento en donde la información sobre Corina Machado, de si la habían secuestrado o no, ningún medio de comunicación importante de la prensa internacional se atrevía a afirmar que así era, porque no se podía creer entre lo que decía el gobierno dictador de Maduro y lo que decía la oposición en Venezuela. Entonces, ante una situación como esa, donde los medios de comunicación dejan de tener su rol de informar los hechos, no la verdad es subjetiva, pero los hechos son más cercanos a la realidad. Cuando nosotros no tenemos la capacidad en este momento, ya sea por la inteligencia artificial, por videos manipulados, por la manipulación de la información, por ser la información ahora un elemento de dominio político, si no tenemos la posibilidad de definir entre lo que es real y lo que no, entonces, ¿cuánto de lo que nosotros decidimos cada día depende de realmente de nuestra decisión, y no es una manipulación generada por la información? Correcto. Yo diría que vivimos innegablemente en la era de la información,
Y desde allí habitamos también en la paradoja de la era de la información, que es una era de tantísima información y probablemente muy poco conocimiento o capacidad en general para discernir esa información, filtrarla, ver un poquito más allá, que es el ejercicio que estamos haciendo acá, cuáles son los intereses detrás de esa información, etcétera, etcétera. Como decía Michael antes, un instrumento del poder político, si se quiere, y que uno tenga la capacidad como ciudadano de poder ver esos intereses, esas agendas que están detrás. Entonces, en ese sentido, es importante que miremos tanto la manipulación, que es un hecho, porque la información en una era donde sirve de manera tan importante al poder, a ese poder le interesa tener control sobre esa información y cómo llega al gran público, qué llega y qué no llega, sobre todo. Es importante ver también qué capacidad, que era un poco sobre lo que hablábamos antes, el nivel educativo de nuestra sociedad. Interesa que ese nivel educativo mejore para tener ciudadanos con una capacidad de pensamiento crítico, de capacidad de analizar, de contrastar esa información, de reconocerse, como decía Olga, sus propios sesgos. Yo pongo mi ejemplo, o sea, yo con el paso de los años, por decirlo de alguna manera, me he vuelto más conservador, de un pensamiento político y hasta económico más de derechas, por decirlo así. Entonces yo reconozco ese sesgo. Entonces, desde ahí soy capaz de ver que es posible que una información que llega a mí de primeras o de entrada, yo la rechace o la descarte, partiendo de ese sesgo. Pero reconocer ese sesgo me apoya también a ver, ok, detente. Y profundizo y busco más, indago más y veo si efectivamente habían razones de peso para descartarla de entrada o pudiera someterla tal vez a un análisis más profundo. ¿Y cómo tú hacías cuando estabas en las aulas? Cuando te daban un libro y tú tenías que enseñarle eso a los muchachos. Y que muchos de esos libros no tienen información real y de lo que pasó. Es para que se la memoricen, no para que la analicen. Mira qué temas. Ese será para un próximo episodio. No, pero ahí estamos, los vicios de la educación dominicana. Estamos hablando de la formación de ese ciudadano. En el año 2016, pasaron muchas cosas en 2016, sí, por lo que veo. Se implementa el currículo... Se implementa la transformación curricular y se aplica ese nuevo currículo que es el que está vigente desde entonces, que ahí vino el cambio de denominación a los grados. Y ahora hablamos de sexto de secundaria y ya no de cuarto de bachiller en nuestros tiempos. Entonces se divide el sistema educativo preuniversitario en 6 grados. De primero a sexto de primaria, de primero a sexto de secundaria. Entonces, ¿qué sucede? Se implementa un nuevo currículo con contenido muy distinto, dispuesto de muy distinta manera a como ocurría en el modelo anterior, sin libros de texto. Ok. Y ahí va a lo que hablamos antes, fuera de cámara. No nos cuestionamos y no tenemos una prensa, por eso me encanta el nombre, Fake Republic. No tenemos una prensa contestataria que profundice en los males de fondo de la sociedad dominicana. Ustedes recordarán el escándalo aquel con el ministro aquel que salió... ¿Cuál de todos? Porque son tan... Juncal. Que no es familia de nosotros. Que salió el de la orquídea. con el caso de los libros de texto aquellos digitales. Ah, sí. Que ahí estaban entre sus autores hasta choferes. Desastre. Y ese escándalo, que fue muy fuerte, lo sacó por los aires. Una persona muy cercana al presidente porque fue jefe de campaña. Pero no te apures, no te preocupes, que él es ministro sin cartera. Obviamente. Están haciendo tiene mucho poder una fábrica de carteras. Entonces, eso quedó allí. Pasamos, como siempre, del tema de esta semana o el escándalo de esta semana. Pasamos a la siguiente semana y reciclamos, traemos un nuevo escándalo, un nuevo tema para que se hable en la calle. Y de eso no se habló más nunca. Y desde 2016, las aulas del sistema educativo público dominicano no tienen libros de texto. Bien. ¿Cómo puede avanzar un sistema educativo? Estamos hablando del mayor presupuesto del Estado, ¿eh? Sin libros de texto. Que también da un almuerzo y desayuno escolar bastante malo. Entonces, si no hay libros, si la comida es mala... Ahí hay un presupuesto. Si no hay libros, la comida es mala, las escuelas están vueltas una basura.
¿En qué se invierte? El modelo de tanda extendida está mal concebido. Yo lo hablaba con un amigo en estos días desde Fue una el buena principio, intención, pero estuvo mal. Pero mal enfocado. Entonces se han convertido en guarderías. Los muchachos se iban a dormir en la tarde. ¿Ustedes entienden que la falta de criticidad del ciudadano común, de que... facilita esa manipulación? Pero esa es la pregunta. Por eso es que caemos mal los tres, ¿verdad? Cuando criticamos. ¿No te pasa a ti también? Por supuesto. Sí, por lo que tú decías en la introducción. Luis se fuñe. Exacto. Molesta. Tú no lo vas a cambiar. ¿Tú crees que esa frase es producto de un síntoma de cuando una gente está fuñendo mucho, pensando y profundizando? La pregunta que yo me hago sobre la base del tema de la educación, para volver al tema de la manipulación de la información, ¿cómo se da esa dinámica? ¿Es realmente... yo soy de la gente que pienso, independientemente, yo he estudiado el sistema educativo de muchos países, no solo el nuestro. Yo pienso que el sistema educativo, tal y como lo concebimos en este momento, es una herencia del sistema militar. Por eso los uniformes, por eso la formación. Conductismo. Es simplemente una herencia, porque en ese momento, cuando surge la escuela desde ese punto de vista, se requería obreros. Y no hemos quedado con ese modelo. No hemos quedado con ese modelo, y uno ve como un niño que es una máquina de cuestionar. Cuando tú entras a un lugar en donde hay niños pequeñitos, tú ves la efervescencia, la animosidad, la energía. Los niños cuestionan todo, preguntan todo. Te hacen incluso preguntas que tú, muchas veces los padres dicen, no, pero el hijo mío de 5 años me preguntó que quién era Dios y cómo yo les respondo eso. Sin embargo, cuando tú vas al adolescente, ya cuando va más adelante, esa inquietud, eso es cuestionarlo todo, producto de un sistema educativo que solamente necesita un obrero y lo está formando. Esa chispa se terminó. Y en la universidad, ni se diga. En la universidad tú tienes que estar de acuerdo con los paradigmas de los catedráticos cuadrados, y si no estás de acuerdo con esos paradigmas, de eso incluso depende tu desempeño, aunque tú seas el genio de la matica. Entonces la pregunta es, ¿cómo es esa dinámica? ¿Es la sociedad, a través de los diferentes esquemas de formación del individuo, que generan esa incapacidad de percibir más allá de lo que nos quieren presentar con un propósito? ¿O es que es al revés? Es que precisamente el bombardeo de información constante que recibimos ha anulado la capacidad del ser humano de cuestionarse, porque la gente entiende que ya todo está servido. No hay que pensar, vivimos en la sociedad del reciclaje, donde hasta, qué sé yo, como dices tú, un tema tumba a otro, solo semanalmente es algo distinto. Entonces, ¿cómo es la dinámica? ¿Es una consecuencia o es algo que hemos construido con el tiempo? Mira, todavía existen, aunque en menor medida, de los autodidactas. Personas que buscan libros, que buscan información para aprender algo que ellos quieren aprender. O sea que si tú quieres hacerlo, tú puedes hacerlo. Lo que pasa es que desde el sistema, la escuela, la universidad y cualquier otro lugar, tú tienes profesionales, profesores, maestros, que simplemente se dedican a hacer que tú te aprendas y te memorices algo sin necesidad de criticar nada. Si yo te digo que Colón descubrió América en 1574, el muchacho no te va a decir, ¿usted está segura que es así? No, porque el libro te lo dice y ya eso es palabra de Dios y eso no cambia. Entonces nos obligan siempre a aprender y a memorizar cosas y no a pensarlas, no a analizarlas, no a asumirlas para tener puntos de vista distintos. La lógica de la historia que a veces hemos hablado tú y yo, de que yo te decía, la historia la escribe quien gana, la historia la escriben los ganadores. Totalmente. Y yo le decía a Michelle, haz este ejercicio, coge un libro de historia de cualquier país y analízalo desde el punto de vista de la lógica. Y hay cosas que no te dan. No, hay milagros en la historia. Sí. Sobre todo me llamó la atención en tu intervención, sobre todo la historia dominicana. Hay milagros. Es tan pasional. Nosotros le ganamos Hay héroes incuestionables. Mira. Y hay villanos imperdonables. Mira, yo voy a decir algo aquí, voy a caer mal desde este mismo momento. La historia dominicana ha construido un anti-haitianismo desde que se empezó a escribir. Nosotros fuimos independientes en 1821, pero esa independencia no cuenta. Fuimos independientes en 1844 de los haitianos, esa sí cuenta. Pero la última independencia la tuvimos en 1865, después de que se devolvió el país, después de la guerra restauradora. Y esa no cuenta, esa es una guerra de restauración, eso es otra cosa. Entonces, y tal vez sea, tal vez no, en mi opinión, seguramente la más importante de todas. Sí, además de que porque fue ahí la sí última. Y que ahí se acabó de consolidar el sentimiento nacional. La identidad nacional. Exactamente. Entonces, porque ahí nos independizamos de la potencia. Sí, entonces aquí tú tienes el Panteón de la Patria, tú tienes a Pedro Santana,
que mató a Duvergé, que también está ahí, que mató a María Trinidad Sánchez, que también está ahí. Entonces, son cosas que tú te dices, pero ¿y cómo es posible? Pero un muchacho que está en la escuela, en la universidad, ni siquiera se interesa en ir al Panteón Nacional y ver quiénes son los héroes que formaron. O no aplica esa lógica. No, exactamente. No piensa nada porque primero no tiene información. Segundo, no tiene curiosidad. Y tercero, es como yo te dije, deja esa vaina así. ¿Para qué Peor aún, tú vas a una escuela, que me ha pasado, tú vas a una escuela y te dicen algo. Y tú, como fresco, al fin te enseñaron a cuestionar y tú dices, pero espérese, profesora, porque eso como que no me da. Y tú puedes incluso llevar evidencia de ese cuestionamiento y probablemente ese profesor va a invalidar tu curiosidad. Desde mi punto de vista, como ya dijimos, yo entiendo que el sistema se esfuerza en que tú simplemente manejes como información lo que el sistema te da y te cerca para que tú no busques más allá de lo que ellos quieren que tú busques. Que obviamente, cuando tú tienes una persona crítica o una masa crítica, no una persona, un grupo, es un peligro para cualquier sistema. Pero bueno, me gustaría escuchar las opiniones de ustedes porque hay un caso puntual que yo les tengo que salió el otro día en los periódicos y quisiera comentarlo con ustedes. Luis. Respondiendo a la pregunta de Olga del bloque anterior, yo diría que llegados a este punto en 2025 vivimos en una tormenta perfecta donde ambos se retroalimentan uno al otro. La manipulación de la información interesada que vivimos hoy afecta muy negativamente a un grueso de la población que está, digamos, negativamente ha entrado en un estado de conformismo, de desgaste y de, digámoslo así, que ha dejado de creer en el sistema. Claro. Y eso lo hemos visto en los niveles de abstención recientes en los procesos electorales. Entonces, el presidente ganó con un 30% de los votos. No le diga eso a los PRMistas. Olga lo mencionaba antes. El tema de... Perdón, entonces no hubo segunda vuelta. Porque no el tema mismo. Y yo escuchaba un programa hace un tiempecito donde cuestionaban hoy en día hasta el sistema democrático. Que es una reflexión importante. Porque al final, el sistema democrático, y seguimos con el mismo tema de la manipulación de la información, ¿qué es el sistema democrático? Un sistema donde prima la voluntad de la mayoría. La participación ciudadana. Ahora bien, pero perdón, de la mayoría que tenga capacidad. Hay una ley, la que estaba trabajando antes de la campaña, Julito Fulcar. La que está establecida en la Constitución de 2010. ¿Pero cuál? ¿La del DNI que quería No. La de la votación esta que se hace, que la gente... El referéndum. El referéndum revocatorio. Eso fue un tema solamente antes de la campaña. ¿Por qué? Porque en el referéndum, tú, Luis Batista, si tú tienes un tema que tú entiendes que hay que votar para cambiar algo y llevar a la gente a que vote masivamente, se va a hacer. Pero el referéndum que está establecido desde la modificación que hubo de la Constitución en 2010, tenemos 15 años hablando de eso. Julito Fulcar lo trajo justamente para antes de la campaña. Después que pasó la campaña, después que ganó, se olvidó. ¿Por qué? Porque es un poder que le estás dando a la gente. Continúa. Exactamente. Entonces decía que el sistema democrático es, al final, la voluntad de la mayoría. Pero, ¿qué pasa cuando esa voluntad de esa mayoría es, digámoslo así, propongo un dilema ético, está fuera de lo que es justo, de lo que es cierto, de lo que te han enseñado que tiene sentido, ¿no? Entonces, desde ahí hasta la cuestión misma de la democracia, hoy en día tenemos que plantearla. Pero ya respondiendo a la pregunta, yo diría que esa es una tormenta perfecta donde ambos entes se retroalimentan. Una sociedad, digamos, apagada, fastidiada, desgastada, en un estado de supervivencia, producto de que sus necesidades básicas no están del todo cubiertas, retroalimenta un sistema que a su vez le interesa mantenerlos en ese estado. Miren, y ese tema que tú mencionas del tema de la democracia yo la cuestiono. En origen, en teoría, la democracia debe ser el sistema más perfecto, pero la democracia no contempla las nuevas modalidades de las dinámicas sociales que se han presentado tras esta explosión de la tecnología. Yo creo que ahí vino el fallo. Y lo digo porque, miren, ahorita aquí en República Dominicana, no sé si se han dado cuenta,
el problema que se ha forjado con el tema de las candidaturas independientes. A nadie, ningún partido las quiere. Y todo porque es algo sencillo. Primero van a tener que compartir más el segmento hay más competencia económico. Yo creo, y tú sabes que yo creo que ese no es el principal problema. Ese no es el principal problema. ¿Qué pasa, por ejemplo, como partidos como el PRM que tienen 15 gente adentro aspirando para el 2028? No, si tú no me dejas a mí, entonces yo me voy y hago mi candidatura independiente. Eso va a generar no solo un fraccionamiento de los partidos políticos que no tienen cohesión de organismos reales políticos, porque en República Dominicana no hay una política de ideología. Aquí los partidos políticos son simplemente organizaciones para aspiraciones y proyectos personales. No hay un concepto de una idea nación. No hay contenido, no hay proyecto de nación, no hay programas, no hay una oferta política real. En la época de Balaguer, de Bosch y de Peña, que aunque te hablaran mentira, por lo menos el discurso había convicciones ideológicas. Había una ideología, o sea, podías definir. Había una ideología, pero en cuanto a la planificación y cosas que querían hacer y podían hacer, mucho de eso no era real. Pero yo me refiero, por ejemplo, al tema de las convicciones éticas. Claro, había una ideología. La socialdemocracia estaba establecida, estaba delimitada y lo que apoyaba la socialdemocracia era apoyado en República Dominicana por ese partido. El reformismo todos sabíamos de dónde venía, que si era de derecha. Estábamos con el tema del PLD, que siempre se jugó con el tema de que si era marxista, que si era un liberal. En sus orígenes. Y mira por dónde va. Y mira por dónde va, pero eso es tema para otro programa. Entonces, entero. Es más dos. habían delimitado las identidades de los partidos políticos. Había una política realmente de ideología. En la actualidad no es así. Entonces, ¿qué pasa? Irreconciliables, dicho sea de paso. O sea, Balaguer aquí, Peña Gómez aquí y sus simpatizantes. Hasta el 96. Y entonces, como te decía antes, hoy en día, sobre todo en este segundo periodo, es difícil encontrar diferencias entre los pecados de aquellos y los pecados de estos. Que estos son más caros. No hay una delimitación entre los partidos actuales y ahí viene la crisis de la democracia. Si tú te fijas, tenemos casos como el de Bukele, que lo puedes amar o lo puedes odiar, pero ha resuelto problemas que tenían afectando a ese país por décadas. Problemas básicos. Y ahí tú dices, ay, Bukele es lo máximo, Bukele es buenísimo. Probablemente que sí, que tenga muchas cosas buenas, pero ¿cuál es el peligro que implica el tema de lo que vende a nivel de información Bukele? ¿Sabe qué implica? Que en República Dominicana el presidente actual ganó con un 30% de la votación de la gente que estaba disponible para votar. Con 30%. Eso no es democracia. No es representativa ni que es el apellido de la democracia. ¿Entiende? Ni democracia representativa. ¿Qué sucede? Sí, pero es bastarda. Ese apellido no es de ella. El tema de las candidaturas independientes puede generar una dinámica a lo interno de los partidos y a lo externo, que haya gente que resuene con la mayor cantidad de propuestas que pueden venir derivado de eso, y esa población que se abstiene en cada una de las elecciones puede tener más opciones. ¿Y qué pasa cuando tú analizas eso desde el punto de vista de lo que está pasando en República Dominicana? Ese Bukele aquí se puede convertir en un alofoque que dice, yo voy a hacer una candidatura independiente y producto del vacío de liderazgo político, surgimiento de liderazgo y precisamente de esa facilidad que va a dar la candidatura independiente, que cualquiera puede meterse ahí, va a llegar un punto donde vamos a tener, y puede pasar en República Dominicana, pero yo he visto cosas peores. O repetir errores del pasado también, históricamente hablando. O sea, que esa apertura, que a mí me parece positiva, pueda dar lugar por el vacío de liderazgo político de peso a programas muy extremistas y radicales. No, pero también eso abre la oportunidad. Un ejemplo, personas como nosotros tres estamos discutiendo y tenemos ideas claras. Personas con propuestas y con un sentido común y sin ninguna vinculación partidaria. Con cierta, no solo partidaria, económica con algún grupo empresarial. Poder económico. Puede hacer lo que quiera, donde quiera, porque no tiene un compromiso. Nicola que le pisa. Mira, hasta que llega ahí. Exactamente. Porque el punto aquí no es solamente el partido, no es lo de dentro. Es que para tú financiar este sistema, tú necesitas miles de millones de pesos. Que primero, hay una gran parte de eso que estamos pagando nosotros, aunque no estamos de acuerdo en lo que hablábamos ahorita. Nosotros, si tú haces una encuesta hoy, la mayoría de los dominicanos no quiere financiar partidos políticos. Primero, ¿por qué? Porque nos sale muy costoso. Hay cosas más importantes que esa. Y segundo,
¿Cuál era la excusa para financiar los partidos políticos desde el Estado? Evitar dinero sucio. Pero tenemos un diputado preso por narcotráfico en Estados Unidos. Entonces, ¿qué estamos evitando? Absolutamente nada. Los que salen a la luz. Exactamente. Entonces, porque la política se ha vuelto, como dices tú, tan costosa de asumir que... Sí, exactamente. Pasa lo que pasa. Alguien me dijo el otro día, para ser diputado en la capital, tú necesitas por lo menos 20 regidor, millones. Michael, 20 millones de pesos. Que se manejan. Hoy una tablita de eso. Hay una tablita, yo la he visto. Mira, diputado tanto, senador tanto, regidor tanto. Una cosa bien. Pero óyeme, 20 millones de pesos. Un sistema. Tú no te ganas eso. Entonces, la parte positiva que yo le veo a esta propuesta de candidaturas independientes, ¿cómo puede competir una candidatura independiente contra un grupo político potable, siendo potable, con propuestas, siendo potable, con contenido? Entonces, ese vacío como dice por Olga, aquí de liderazgo, exacto, ¿qué va a provocar? Que tengan que ofrecer cosas. Pero es que ahí no hay nadie que tenga, no hay personas que ofrezcan ahí. Y ese es el problema, por eso es que no quieren dejarlos probablemente pasar. Los que tienen para ofrecer no salen a la luz. Exacto. Se lo come la misma burocracia partidaria. Porque ya se ha convertido en un tema de negocio. Ya no es un tema de que tú vas a ser el candidato porque tú eres el candidato más potable. No. Tú eres el candidato o porque tú tienes dinero, porque a mí me están dando dinero para que tu candidatura sea la que prospere. O porque al poder económico le interesa que tú vayas con esta sea exactamente. Entonces, yo creo que con el tema de las candidaturas independientes, yo creo que la visión es correcta. Yo realmente soy una pesimista, yo soy una optimista bien informada, en el sentido de que para mí todo lo paga el dominicano. O sea, yo escuché por ahí un informe, una persona se refería a un informe de que con el crecimiento que ha tenido el país, se hacen 3 plantas de la República Dominicana. Señores, Taiwán era un disparate de país en los años 50. Y es una potencia. Taiwán nos enseñó a nosotros cómo cultivar el arroz. Japón se hizo desde sus cenizas. El padre del arroz dominicano es un taiwanés. ¿Tú lo conocí? Sí, así es. Un taiwanés. Entonces, Taiwán, no sé si ustedes recuerdan los documentales del Canal 4. Oh, sí. Taiwaneses. O sea, exportaban contenido educativo. Entonces, Taiwán es más chiquito que nosotros. Es una isla igual que nosotros. Pero hay una cultura de la honorabilidad asiática. Entonces, que tiene que ver con la formación de lo más íntimo del individuo, en donde no impera la presión. Incluso ellos son señores. Perdón, entonces lo que nosotros necesitamos, lo primero que necesitamos, y fue como iniciamos, es una revolución social. Una mejor calidad de ciudadano. Una reconstrucción del pensamiento ciudadano. ¿Y cómo tú haces eso cuando tenemos el problema de que lo que se sirve, señores, es la cárcel? Nosotros llevamos nuestra cárcel en las manos. Es este celular. Y la educamos. Que tú lo mencionabas antes. El algoritmo. Tú le estás alimentando. Yo agarro tu teléfono y agarro el tuyo y agarro el mío y volvemos al inicio, percepción de la realidad. Yo paso el día en mi tecnología, en mi teléfono, en redes sociales. Mi algoritmo es muy distinto al tuyo. Sí, claro. Y muy distinto al tuyo. Entonces, a partir de ahí, y de mis intereses y de mis necesidades, yo voy educando al algoritmo para que me siga retroalimentando para mantenerme en pantalla el mayor tiempo posible. Pero si mi teléfono pasa mucho tiempo cerca del tuyo, se retroalimentan entre ellos. O sea, entonces, no, porque ahí viene el tema de la tecnología. Vivimos una era compleja. Sí. ¿Cómo uno le puede decir a alguien que está viendo este programa, cómo tú sales de esa... Suena como conspiranoico, pero es una realidad. A veces... Con los años uno va integrando cosas que uno ve en situaciones o en plataformas que tú nunca te la imaginarías. El cine, la televisión, tú vas juntando los códigos y entonces entiende de una forma más amplia. ¿Cómo le deja uno a la gente que ve el podcast en este momento una enseñanza para que comience a dar ese primer paso de desintoxicarse del sesgo que te genera la forma en que tú consumes información y comienzas a ver detrás de las cortinas por ti mismo? Yo te voy a decir una cosa que me pasó interesantísima. No sé si no queda mucho tiempo, pero lo voy a hacer breve. Hace unos meses, no sé si se recuerdan que Anthony Blinken, que en ese momento era secretario de Estado, incluso te lo mencioné a ti en su momento, vino al país. Y todo fue muy bonito y que supuestamente era la agenda haitiana, que era el tema de moda, es el tema de moda para los malos gobiernos cuando quiere juntar a la población. Anthony Blinken viene al país y se habla del tema haitiano. Eso fue lo que se informó. Sin embargo, yo te dije a ti, Anthony Blinken en América Latina, cada vez que hay un tema de minería, mandan a Anthony Blinken. Tierras raras. Y eso fue hace meses. Sí. Y yo le dije, más allá de eso,
todo lo que tiene que ver con minería que le interesa a Estados Unidos, a quien mandan es Anthony Blinken. Aquí era la agenda haitiana. Y yo dije, yo no creo que sea la agenda haitiana. Si bien eso puede estar dentro de la agenda, pero yo creo que hay algo más. Luego, en ese viaje que hizo Abinader en esos días a Estados Unidos, dentro de su comisión, que no tenía nada que ver porque se iba a juntar, creo, con alguien de las autoridades de Haití, el primer ministro. En ese momento se lleva al ingeniero Miguel Peña, quien actualmente es el asesor en minería del Ejecutivo. Y a mí me pareció curioso que dentro de esa agenda se haya llevado a esa persona. En esos mismos días se había anunciado que se había encontrado un yacimiento de tierras raras en Pedernales. Y recuerdo como ahora le dije... ahí comenzó todo. Le dije a Michael, digo yo, ese señor vino aquí porque algo encontraron en Pedernales. Me parece que crearon una institución incluso. Sí, una comisión para investigar. Una comisión. De minería. Pues resulta que ahora con la visita de Marco Rubio a República Dominicana, el tema era tierras raras. Lo confirmaron. Y el gobierno dice que habían estado explorando con militares norteamericanos, que en realidad son contratistas más bien, el tema del yacimiento en Pedernales. Miren cómo se construyó subrepticiamente una realidad, pero en la superficie era el tema haitiano, el tema haitiano. Entonces, el que sabe sobre los intereses sobre tierras raras y lo que pasa donde encuentran eso, y me remito al caso de Guyana y África, por ejemplo, que ahí eso es una cosa horrible de violación de derechos de niños, de todo tipo de personas, pero sobre todo de explotación infantil, sabe el tema también de lo que tiene que ver con el medio ambiente y la explotación de esos recursos. Sabe que por eso se estaba construyendo ese discurso público. O sea, ¿cómo le dice uno a la gente cómo formar la realidad? Como dice un psiquiatra por ahí, la realidad real. Entonces, ¿cómo uno le puede decir a la gente, sal de ese círculo? Es complejo, por todo lo que hemos hablado, sobre todo en esta era donde nosotros mismos estamos educando a nuestra tecnología para retroalimentarnos con más relato. O sea, el relato mata al dato. Cercándonos. Exacto, nos cerca. Nosotros mismos construimos nuestras propias prisiones. Yo diría que un ejercicio interesante que yo practico es intentar seguir o consumir contenido fundamentalmente de una línea que no necesariamente coincide con mi forma de pensar en materia política, en materia económica sobre todo. Entonces, a partir de ahí yo tengo la capacidad de contrastar, reconociendo, como dije antes, mis sesgos. Eso es un ejercicio interesante porque te expone a eso que tú de cierta manera rechazas o habías rechazado. Rechazas. Mira, ya se nos está acabando el tiempo. Desde mi punto de vista, que yo le puedo decir a la gente, desconéctese un poco del teléfono y siéntese un rato a pensar. 5 minutos, 10 minutos. A leer. Pensar. Pero a leer qué también. Pensar también. Primero tú piensas, óyeme, pero está pasando esto. ¿Por qué está pasando esto? Cuando tú tengas preguntas, empieza a buscar las respuestas y empieza a ser un poco más crítico. Yo creo que podemos hacer eso, desconectarnos un momentito. Yo sé que en el celular nos pasamos 10 horas en el día, pero coja media hora de esas 10 horas y piense un ratico. Conversar también ayuda mucho. Yo, por ejemplo, cuando tengo algo en mi cabeza, siempre se lo digo a Michael, le digo yo, es que yo tengo que hablar contigo. Porque tú, como yo soy una así mismo, ráfaga... con esa cara lo digo. Tengo que hablar contigo, sí. Tengo que hablar con contigo. vehemencia. Porque yo no sé por qué cuando yo hablo contigo, mis ideas se organizan. Porque yo le tiro una ráfaga de cosas y él me dice con calma, sí, porque tal cosa y tal cosa. Y como que entonces converse. El cerebro necesita... Pero somos seres sociales. Converse también. No, converse con quien sea. Somos seres sociales. Sí. Converse con quien sea, a veces, señores. más que la conversación es la compañía. Las porque conexiones. esto también nos ha polarizado y nos ha aislado del mundo Sí, real. sí, completamente. Cuestiónese todo. Otro no le ejercicio crea interesante. a nadie. Otro ejercicio interesante. Revise, que las redes sociales te lo permiten, el tiempo en pantalla. También. Eso hace un tiempo cuando yo lo miré. El número hace que tú digas, wow. En mi vida está ahí adentro. Sí. Yo le voy a dejar mi mensaje final en ese sentido. Ya ustedes dirán el suyo. Yo creo que uno de los temas que tenemos que tratar pronto, el conocimiento olvidado. El conocimiento olvidado. Volver a ese punto en donde la creación humana se basaba en la lógica y el razonamiento.
No dé nada por sentado, de nadie. No se construya formas ni imágenes de nadie, ni para bien ni para mal. Sea capaz de encontrar sorpresa en cualquier cosa. Lo dijo René, duda de todo. Duda de todo. Dude de nosotros, dude de cualquier persona que usted escucha en los medios de comunicación. Dude de todo, cuestiónese, investigue. Pero tenga hambre. Tenga hambre de saber las cosas realmente como son, o por lo menos lo más cercano a la realidad, porque la realidad no existe. No, perfecto. Entonces así concluimos hoy. Un placer haber discutido esto, que empezamos en una cosa y terminamos en 10 más. Nos portamos bien hoy, pero ¿no? eso es yo creo que parte del debate, lo que lo hace enriquecedor sí. e interesante. Así que nos vemos en un nuevo episodio próximamente de Fake Republic. Michael Monegro, Olga Almanzar y Luis Batista, un placer haber estado con ustedes. Hasta la próxima.